y era frecuente la representación teatral. Había los recitales de poesía, que también eran muy frecuentes. Pero también el cine, ¿no? El cine, había varios teatros, buen número de teatros para el cine. Es decir, de salas de cine más que de teatros. Porque de teatros solo había uno realmente, el que todavía el Teatro Municipal Guillermo Valencia de Llama. Pero había muchas salas de cine y entonces uno iba al cine con frecuencia. Había el cine a las 10 de la mañana para los niños, infantil. Había horas para todas las clases de personas en el cine. Pues bueno, mucho cine norteamericano, de vaqueros y todo eso. Y entonces uno salía a jugar a los vaqueros también en la calle o en la patio de la casa, jugaba a los vaqueros por la influencia del cine norteamericano. También hay muchas películas mexicanas que no las dejaban mucho ver a los niños porque eran películas de amor y entonces eran muy celosos los papás de dejarlo a ver esos besuqueos y esas cosas, de manera que más influía el cine norteamericano con sus westerns y entonces uno, como le decía, jugaba a eso, a los indios y a los vaqueros y eso. Pero había un poco de juegos pues de los niños que eran comunes, el trompo y otros juegos que eran comunes para los muchachos, claro que sí. Y había fiestas, pues fiestas para todo el mundo, algunas fiestas en la Navidad y en otras ocasiones de las fiestas patrias, había un poco de diversiones y cosas, claro. Aquí había muchos apodos, ¿no? Algunos muy simpáticos y algunos personajes típicos que hacían la diversión de la gente. Pero también había muchas anécdotas de la gente que se contaban y se contaban. Sobre todo se contaban mucho las de los personajes ricos y poco gastadores, tacaños. Se contaba mucho de eso. Una vez, dicen, se fueron dos de estos señores a la piscina municipal. Y entonces, en aquellos tiempos todavía usaban los centavos mucho por acá. Y apostaron 5 centavos al que más aguantara sumergido. El que menos aguantara sumergido, le tenía que pagar 5 centavos al otro y se ahogaron ambos. Y había muchos epigramas, había epigramistas y había muchos epigramas y todo eso así. Un personaje de la época que era Daniel Gil Lemos, claro que yo no lo alcancé a conocer, pero sí las cosas de él, lo que él decía, los epigramas de él. Por ejemplo, aquí había un señor español que era un hombre rico, pero muy tacaño, Antonio Saeta. Y resulta que él fue a visitar una de sus haciendas en un pueblo de Cundinamarca, del centro del país, que todavía se llama la Mesa de Juan Díaz. Y allá le dio un infarto y murió. Entonces le hizo a Daniel Gil Lemos un epigrama que dice: de Antonio reza la fama, que la verdad siempre reza, que por no gastar su cama se fue a morir a la mesa, y que en punto a economías las gastó todas como esa. No fue ni en su propia mesa, fue en la mesa de Juan Díaz. Ocurre que en Buga, acá en el norte, en el Valle del Cauca, había dos familias muy importantes. Unas eran la familia Cabal, que tenían fama de ser muy inteligentes e instruidos. Y la familia San Clemente, que tenían mucha plata, pero no tenían fama de ser instruidos ni muy inteligentes. Entonces, en Buga decían que había la costumbre de casarse entre los familiares, pues. Y había hecho Daniel Gil un epigrama que decía: en Buga, ciudad fatal, por casarse entre parientes, ya nadie nace cabal, todos salen San Clementes. La rayuela, que es un juego así, eso era muy común cuando yo era niño, sí. La rayuela, el trompo, se jugaba a los escondidos. También, pues eran unos trompitos y entonces se hacían un poco de figuras y cosas con el trompo. Se hacía varios juegos con el trompo. Se hacía bailar el trompo en lugares raros, por ejemplo, bailar un trompo en la uña de uno y así con los trompos. Y había unos de arriar los trompos y eso era con apuesta. 2 centavos para el que vaya, lo pueda arriar hasta allá, hasta tal parte. Bueno.
Y en las fiestas, pues lo llevaban a uno, por ejemplo en la Navidad lo llevaban a uno a Novena del Niño, donde repartían dulces y galletitas para los niños, para todos los niños. Y era divertido, pero no solamente por las galletitas, sino por la música muy animada que tocaban, música autóctona que tocaban para esas, con ocasión de eso. Aquí en Popayán había bastantes corridas de toros antes, pero eso ya era más para los adultos que para los niños, desde luego. Que sí, ha disminuido mucho, claro. Y multitud de juegos había, así que... las cometas eran comunes por aquí. En el tiempo del verano, que se llama el verano, porque acá no hay estaciones, pero se llamamos el tiempo del verano, el de junio, julio y agosto. En tiempo, porque y hace viento y hace sol y todo. Entonces se elevaban las cometas, claro. Y había concursos de cometas. La más pequeña, la más grande, la que más alto subiera y así. Era un juego muy común. Aquí han sido comunes dos ritmos, el bambuco y el pasillo. Entonces casi todos los tocaban unos conjuntos muy propios de acá, donde hay uno que toca la flauta, otros tocan tamboras y otros tocan ritmos, que se llama la chirimía. Generalmente las chirimías, el grupo se llamaba la chirimía, y en Navidad con la chirimía salía el diablo, entonces el diablo jugueteaba a los muchachos y así. Y era divertido todo eso, claro que sí. Bueno, pero eso era común para todo el mundo, la música que tocaban las chirimías. Y por ejemplo en la Navidad, en la novena de Navidad recorrían Popayán las chirimías. Y uno los llamaba, los papás y uno los llamaba a la casa de uno para que tocaran un rato allá. Y allá también les daban de comer o les daban trago también a los músicos y así. Que las chirimías. Pero bueno, había compositores de toda clase de música, claro, también había de música más seria y más grave y todo eso, muchos compositores. Por ejemplo, Francisco Eduardo Diago, su hijo Luis Antonio Diago. Sí, pero había buena música de aquí, autóctona, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, porque aquí las profesiones de Semana Santa han sido famosas desde que se fundó la ciudad. Y luego, después de que el artista español que era hijo de italianos, Francisco Salzillo, que era sevillano, inventó los pasos, es decir, grupos de personas, ya no las imágenes una sola, sino un grupo, ¿no? Una escena. Entonces empezaron aquí también a salir escenas al fin del siglo XVIII, en esos pasos también de la Semana Santa, claro. Porque esa Semana Santa se ha vuelto muy famosa ahora, y sobre todo desde 1938, en que se organizó mejor. Claro. Pero siempre salió desde el comienzo, pero no solo aquí, sino en todos los pueblos de influencia española tenían las procesiones de Semana Santa, que era una cosa que organizaba la gente, no los curas propiamente y no la gente. Ahora las procesiones de Semana Santa son patrimonio inmaterial de la humanidad, las de aquí. Claro. Otro patrimonio inmaterial de la humanidad es el Festival Gastronómico. Inmaterial no, es patrimonio de la humanidad el Festival Gastronómico también aquí en Popayán. Y algunos monumentos en el Cauca, por ejemplo el Parque Arqueológico de Tierra Adentro es precolombino, pues también es monumento de la humanidad.